La ventilación mecánica es un medio de soporte que utiliza un ventilador mecánico para sustituir total o parcialmente el trabajo respiratorio de un paciente, mejorar el intercambio gaseoso y evitar el daño pulmonar del mismo. El ventilador mecánico está diseñado para tratar la insuficiencia o disfunción respiratoria, dando soporte tanto al proceso de ventilación como al de respiración. Las funciones principales de la ventilación mecánica serán proveer gas al paciente según determinadas condiciones de volumen, presión, flujo y tiempo. Esto se logra a través de la generación de un gradiente de presión entre la boca y la vía aérea, con lo cual se obtiene una presión positiva durante la inspiración para suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Dicha presión debe vencer las resistencias al flujo y las propiedades elásticas del sistema respiratorio, es decir, de los pulmones, del diafragma y de los músculos intercostales internos y externos, para que cierto volumen de gas pueda entrar al sistema respiratorio y posteriormente salir por la retracción de los pulmones y los músculos de la pared torácica. También es necesario acondicionar el gas que entra al cuerpo filtrándolo y modificando su temperatura y humedad con distintos mecanismos descritos más adelante. Las alarmas de un ventilador mecánico permiten saber si hay algún parámetro de la ventilación fuera de lo normal. Pueden ser activas si al rebasar un parámetro activan un mecanismo de seguridad o pasivas si solo notifican al médico de algún problema. Las alarmas que el ventilador permite programar son de alta o baja presión en la vía aérea, de alta frecuencia, de alto o bajo volumen exhalado por minuto o de alto o bajo volumen corriente exhalado. Otro tipo de alarmas no programables que maneja el ventilador se activan cuando hay falla en el suministro eléctrico, baja presión de aire o de oxígeno, falla en la válvula de exhalación, si la válvula de seguridad está abierta, el sistema de reserva está activado o si el paciente hace apnea. La activación de las alarmas programables se da cuando la presión máxima de la vía aérea es 10 veces mayor del valor basal, si el volumen tidal o de corriente expirado mínimo es 100 centímetros cúbicos menor al programado, si el volumen expirado mínimo por minuto es un 15% menor al del volumen de corriente por la frecuencia respiratoria, cuando la frecuencia máxima supera los 30 respiraciones por minuto, o si la presión positiva al final de la expiración o la presión positiva continua en la vía aérea mínima es 2 puntos menor al programado en los modos ventilatorios. En cuanto a la programación del ventilador, lo primero a programar es el modo ventilatorio, que por convención se inicia en el modo controlado por volumen, donde se puede evaluar qué tanto puede ventilar el paciente. El modo controlado por presión está más recomendado para un mayor control del soporte debido a una mayor resistencia o compliance. La fracción inspiratoria de oxígeno regularmente se comienza en 100%, regulándola hasta que el paciente llegue como mínimo al 92% de saturación de oxígeno y después se disminuirá en intervalos de 10 a 20 minutos, con el objetivo de que la fracción inspiratoria de oxígeno esté en menos del 50% en el menor tiempo posible. La frecuencia respiratoria deseada va desde las 12 hasta las 16 respiraciones por minuto. Es un rango similar a los parámetros normales fisiológicos. El volumen tidal o de aire corriente se programará de 6 a 8 centímetros cúbicos de volumen por kilo de peso corporal ideal. El volumen programado no debe provocar que se sobrepasen los 35 centímetros de presión inspiratoria pico. Si esto sucede, se debe disminuir el volumen tidal y en caso necesario cambiar a una ventilación controlada por presión. La sensibilidad puede ser programada por presión o por flujo. Si el paciente trata de inspirar, la programación de sensibilidad por presión en centímetros de agua registra la presión negativa y proporciona el soporte. Un menor valor absoluto permite que el paciente requiera menos esfuerzo para alcanzar la sensibilidad del ventilador y que éste le dé apoyo, mientras que un mayor valor absoluto le exigirá al paciente mayor esfuerzo para que el ventilador le dé soporte. Si se programa una sensibilidad por flujo de litros por minuto con valores positivos, con el mínimo esfuerzo que haga el paciente, el ventilador le brindará el soporte programado. El flujo inspiratorio nos indica qué tan rápido es entregado el volumen tidal, una velocidad que es inversamente proporcional al tiempo respiratorio. Si está en modo controlado por presión, habrá una pausa inspiratoria que depende de la velocidad de flujo programada. Todos los valores mencionados nos dan pie para elegir el patrón de onda de flujo, que determina la forma en que el ventilador entrega el flujo inspiratorio. Puede ser de flujo constante o de onda cuadrada, donde se entrega el volumen tidal en el menor tiempo pero se genera una mayor presión en la vía aérea. Puede ser de flujo decreciente, que distribuye mejor el volumen tidal y propicia un mayor tiempo inspiratorio comparado al tiempo expiratorio, o de flujo sinodal, que como el anterior incrementa el tiempo inspiratorio pero se asemeja más al flujo fisiológico natural según algunos autores. En cuanto al tiempo inspiratorio y la relación de inspiración-expiración, normalmente la expiración toma el doble de tiempo que la inspiración.
El valor programado en el ventilador no debe provocar que el paciente se aleje de este parámetro. Por la forma en que se entrega el gas, existen dos tipos de ventilación, por volumen o por presión. En la ventilación por volumen, cada ciclo respiratorio llevado a cabo es entregado con el mismo nivel de flujo y tiempo, lo que determina un volumen constante independiente del esfuerzo del paciente y de la presión que se genere. La onda de flujo generalmente será una onda cuadrada, ya que la entrega del flujo es constante. Algunos equipos permiten cambiarla a descendente o senoidal con el fin de disminuir la presión inspiratoria. Por otro lado, en la ventilación por presión, cada ciclo respiratorio será entregado en la inspiración a un nivel de presión preseleccionado por un determinado tiempo. El volumen y el flujo varían según la impedancia del sistema respiratorio y con la fuerza del impulso inspiratorio. Los modos ventilatorios más frecuentes son ventilación controlada por volumen o CMV. Todas las respiraciones son controladas por el respirador y ofrece un volumen tidal y frecuencia respiratoria predeterminados. No acepta el estímulo inicial del paciente, por lo que su uso se reserva a pacientes que no tienen esfuerzo inspiratorio espontáneo o están paralizados. Aplica en el proceso postoperatorio inmediato o en los pacientes con disfunción neuromuscular. La ventilación asistida controlada o AC es en la cual las respiraciones se entregan según lo programado tanto el volumen tidal, flujo pico y forma de onda, así como la frecuencia respiratoria base. Las respiraciones iniciadas por la máquina o el paciente se entregan con estos parámetros. La sensibilidad se puede regular para que el paciente pueda generar mayor frecuencia respiratoria que la programada. En cuanto a la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o SMIV, esta consiste en la combinación de la respiración de la máquina y espontánea del paciente. La respiración mandatoria se entrega cuando se censa el esfuerzo del paciente, es decir, está sincronizada con el esfuerzo del paciente. El paciente determina el volumen tidal y la frecuencia de la respiración espontánea con una frecuencia respiratoria base. La ventilación controlada por presión o PCV es un tipo de ventilación que consiste en la aplicación de una presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio y una frecuencia respiratoria, todas programadas por el médico. El flujo entregado varía de acuerdo a la demanda del paciente. También, dicho flujo es desacelerante o en rampa descendente. El volumen tidal varía con cambios en la resistencia y este tipo de ventilación frecuentemente se utiliza para mejorar la sincronía paciente-ventilador. La ventilación de presión de soporte o PSV es la aplicación de una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. El flujo entregado es desacelerante, lo cual es inherente a la ventilación por presión. Para aplicar este tipo de ventilación se requiere que el paciente tenga su estímulo respiratorio intacto. Producido el esfuerzo inspiratorio espontáneo, este es asistido a un nivel de presión programado, lo que genera un volumen variable. Como último modo ventilatorio está la presión positiva continua en las vías aéreas o CPAP. Consiste en la aplicación de una presión positiva constante en las vías aéreas durante un ciclo respiratorio espontáneo. Este modo no proporciona asistencia inspiratoria, por lo que necesita que el paciente tenga un estímulo respiratorio espontáneo activo. Tiene los mismos efectos fisiológicos que la presión positiva al final de la expiración, o PEEP. Con frecuencia es utilizada como modo final de ventilación antes de la extubación. Continuamos con el funcionamiento del ventilador mecánico. Para comenzar, un sistema neumático externo permite la entrada de aire y oxígeno al ventilador, donde también hay un manómetro de presión que permite disminuir la presión de los gases y mantenerla constante. Un microprocesador se encarga de regular este flujo, y el ventilador mecánico también cuenta con una válvula de seguridad que permite disminuir la presión y en caso de que el ventilador se apague por algún motivo, asegura la entrada de aire ambiente. El ventilador ha ciclado cuando termina la inspiración. Es en este punto donde se abre una válvula aspiratoria y los gases que van de vuelta del paciente al ventilador pasan por un filtro y un sensor de flujo que mide el volumen de gas exhalado. Y a medida que el gas va saliendo, la presión disminuye por la retracción muscular. Si se ha programado PEEP, el ventilador cerrará la válvula exhalatoria cuando llegue al nivel definido. Primer elemento de la parte frontal de nuestro ventilador, tenemos un panel de programación. En él, la programación de los parámetros y las alarmas se realiza a través de un panel de órdenes y son guardadas por la memoria que utiliza el microprocesador. Después podemos observar las conexiones del sistema neumático, que es el conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y oxígeno, el control del flujo, administra los volúmenes y mide las presiones, al circuito de respiración. Esta conexión se divide en las ramas inspiratoria a la izquierda y expiratoria a la derecha, además de tener los cables del sensor de flujo. La rama inspiratoria cuenta con un filtro, un colector de agua, un termómetro antes de lápiz en Y pasa a través del humidificador para preparar los gases que entrarán al cuerpo del paciente, mientras que la rama expiratoria cuenta con otro colector de agua y una válvula expiratoria con membrana apenas regresa al ventilador.
A través de este regresan los gases del paciente al ventilador. El sensor de flujo va conectado a la pieza en Y. Anterior contamos con el filtro del ventilador, la salida de la válvula de seguridad del tanque, las conexiones de aire y oxígeno a alta presión y una trampa de agua de gas a alta presión con un filtro. Es aquí donde se concentra también el sistema de suministro eléctrico, por lo que es importante verificar el tipo de corriente suministrada.